Justin. Hola, buenas tardes. Bien, vamos a dar inicio a la sesión de hoy, recordándoles, como siempre, que estamos en la semana 13 y que en esta semana toda la universidad está en exámenes parciales, ¿verdad? Y que en el caso de ustedes, en la segunda sesión de esta semana, o sea, el miércoles 22, a la misma hora que hoy vamos a hacer el examen parcial y que en esta semana, en realidad, esta sesión virtual es más bien para contestar algunas preguntas que ustedes puedan tener en relación con los materiales que han sido analizados en clase, que han sido estudiados por ustedes y que de alguna manera necesitan algún tipo de refuerzo. Esa es la idea de esta sesión. Así que si ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta, con total libertad pueden formularla. Y vamos en esta sesión a tratar de contestar cualquier interrogante que ustedes puedan tener en relación con la temática que es objeto de estudio. Recuerden que durante el examen parcial se evalúan todos los contenidos del bloque de aprendizaje. Y en este bloque hemos visto prácticamente los requisitos de la escritura matriz, hemos aprendido acerca de los testimonios y ya estamos también analizando las actas notariales. Entonces, si usted tiene alguna pregunta, pues no tenga pena y la puede formular con total libertad. Y si no, pues vamos a hacer algunos comentarios tomados, por supuesto, de la ley de notariado. Y para ello voy a compartir pantalla con ustedes, específicamente en la ley de notariado. Déjenme encontrarla. Aquí está. Y voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver lo mismo que yo aquí en la computadora. Bien, aquí tengo yo en pantalla la ley de notariado. Recuerden, estamos queriendo aprender sobre los requisitos de la escritura matriz a partir del artículo 32 y también sobre los testimonios y sobre las actas notariales. Vamos a ver qué más podríamos repasar con ustedes. Mm, bueno, vamos a remitirnos al artículo 50 y siguientes de esta ley para ver si podemos hacer algunos comentarios. Vamos a ver. Tipo repaso, porque se supone que ustedes ya, ya lo vieron, ya lo conocen, ya han aprendido acerca de eso. Mm, Recuerden que hay lo que yo podría llamar dos dimensiones en el quehacer notarial. Uno de ellos es autorizar instrumentos, dar fe, pues ya que el Estado nos considera como fedatarios. La palabra fedatario es dar fe. Alguien que da fe es un fedatario. Y los notarios son fedatarios y como tales gozan de fe pública notarial, lo que significa que hay credibilidad en lo que un notario, dimensión uno autoriza y dimensión 2 personalmente ejecuta o comprueba. El quehacer notarial tiene que ver entonces con actos, contratos y declaraciones de voluntad. Y en ese sentido, un notario, repito, puede autorizar instrumentos o también puede personalmente
ejecutar ciertos actos o comprobar ciertos hechos. En ese orden de ideas, repito, la fe pública adquiere una pequeña variante dependiendo de qué se trate. En el caso de las actuaciones en que el notario personalmente interviene, ya sea porque ejecuta un acto, una actuación, una actividad o porque la comprueba, en ese caso la fe pública dada al notario es plena, es fehaciente. El notario pasa a ser en consecuencia un fedatario y alguien que lo que él personalmente ha comprobado o ejecutado tiene una credibilidad absoluta, una fe plena, un valor probatorio completo o total. Pero en los actos que él como notario autoriza, la cosa cambia. La cosa cambia porque allí digamos que la fe no es absoluta, no es completa, no es plena, sino en cuanto al hecho de que ese acto, de que ese contrato, de que esa declaración se otorgó en el día, en el lugar y en la fecha que en dicho instrumento se señala. Pero en cuanto a la verdad de las declaraciones, no hay, digamos, una certeza absoluta. Lo que significa que perfectamente podrían ser debatidas, perfectamente podrían ser puestas en duda, cuestionadas, controvertidas y en todo caso probarse que son falsas. Me refiero a las declaraciones, no al hecho de que esa declaración se hizo. Un ejemplo que les voy a traer nuevamente a cuenta, vía repaso, vía recordatorio, es como cuando ante un notario llegan dos personas y una le dice a la otra que por el precio de $20,000 que tiene recibidos de la otra que le acompaña, le vende un inmueble y que ese inmueble está libre de gravámenes y traspasos. ¿Ok? Ahí tenemos un par de declaraciones. Podemos agregarle otra más, que él es dueño de ese inmueble. Tres declaraciones, fíjense bien. Le está diciendo al notario que es dueño del inmueble. Le está diciendo que por el precio de $20,000 que tiene recibidos, y le está diciendo que está libre de gravámenes y de traspasos. Esos son hechos que la persona le dice al notario y el notario, en el instrumento que autoriza, que en este caso es una compraventa, el notario da fe de que en ese día, en esa hora, en ese lugar, esa persona llegó y le dijo esas tres cosas al notario. De eso el notario da fe y de eso no tiene que haber ninguna duda. De eso, de que llegó a ese lugar, en ese día, en esa hora y que le dijo esas tres cosas. Ahora bien, hay una gran diferencia entre eso que les acabo de decir, lo cual no tiene que dudarse, a las cosas que se dijeron. De esas se puede dudar todo lo que usted quiera. Se puede dudar de que sea cierto que es dueño. Se puede dudar de que sea cierto que le dio los $20,000, que ya se los pagó anticipadamente. Y se puede dudar de que el inmueble, objeto de esa venta, esté libre de gravámenes y de traspasos. Eso, o sea, de eso el notario no da fe de que sea cierto. Eso resulta imposible. El notario no está en capacidad de saber si esas cosas son o no ciertas, ni tiene por qué comprobarlas, no tiene por qué verificarlas. No es obligación profesional, ni legal, ni siquiera moral del notario asegurarse de que esas cosas sean ciertas. No, el notario lo que hace es dar fe de que esa persona le dijo esas cosas, sean o no ciertas. Así que ahí se marca la diferencia. Ahora,
Decíamos con el análisis que ya hicimos del artículo 50 que hay una gran contradicción evidente, según Olmedo López, entre el inciso primero y el inciso tercero de este artículo. Y el profesor nos da una explicación histórica para comprender esa contradicción. Dice el profesor que cuando el proyecto de ley de notariado llegó a la Asamblea, solo llevaba dos incisos, el primero y el segundo. Pero que, dada ¿qué palabra utiliza él? La calidad moral, la calidad moral de los notarios en esa época, la Asamblea en ese tiempo no estuvo de acuerdo con esta parte, ¿ve? Que dice a requerimiento de los interesados. Y por eso a esta facultad sin límites de hacer actas, el legislador le puso una traba o le quiso poner una traba. Bueno, en verdad se la puso y es la del inciso último, en el sentido de que el notario va a extender actas solamente cuando la ley lo exija o lo permita. Así de simple. Si la ley no lo exige ni lo permite, entonces el notario no tiene autoridad o facultad, competencia para levantar actas. Sin embargo, si el notario quiere, digamos, justificar levantar actas en cualquier tiempo y quiere fundamentarse en el ordinal, en el inciso primero, perdón, en el inciso primero, lo puede hacer. Y de hecho, si no existiera un inciso tercero, tendría razón al argumentar que la ley lo faculta para levantar acta, ya sea por disposición de ley o a requerimiento de algún interesado. Pero lo que el profesor concluyó, y de eso hace muchos años ya, es de que el criterio imperante no es este criterio amplio e ilimitado, sino este criterio estricto o restringido y que podría incluso incurrirse en una nulidad por no tener fundamento legal notarial, por no tener fundamento legal, el levantar actas ya solo porque alguno de los interesados lo requiere, ya que este último inciso, si lo podemos entender así, vino a derogar tácitamente lo que dice el inciso primero, ya que este inciso tercero es posterior, es más nuevo que el inciso primero, y como la regla dice de que la ley nueva deroga la ley anterior o antigua, tendría que haber una derogación tácita por haber una contradicción entre ambas disposiciones. Así es como lo explica el profesor. Y mi recomendación para ustedes en ese orden de ideas es que cuando sean notarios, cuando se autoricen para ejercer el notariado, que no vayan a levantar actas indiscriminadamente, ya solo porque algún requirente lo pide. No, ustedes mejor adopten el criterio restringido y levanten acta solamente cuando la ley lo exija o lo permita. Ahora, cuando lo exige, ah, en la misma ley de notariado tenemos un ejemplo y es el caso del testamento cerrado. Ahí dice que el notario va a levantar un acta en su protocolo de la legalización de las cubiertas de un testamento cerrado. Entonces prácticamente lo está exigiendo, lo está exigiendo. Ah, en la mayoría de los casos simplemente lo permite, ah, como por ejemplo una cancelación de una hipoteca. Les comento que una cancelación de hipoteca se puede hacer de dos maneras.
en escritura pública o en acta notarial. El fundamento de ello creo que está en el Código Civil. Quiero ver si lo encuentro. Cancelar. Um, Vamos a ver. Dice el artículo 2180, permite el 743, por la cancelación que el acreedor otorgare por escritura pública o por la cancelación inscrita que el acreedor otorgue. En el artículo 2180, inciso último, nos remite al 743. Yo creo que ese es el artículo que aclara. Cabal, cabal. El artículo 743 del Código Civil, fíjense bien, del Código Civil, nos da la manera en que se puede cancelar una hipoteca. Repito, es el artículo 743. Dice literalmente que las cancelaciones totales o parciales de las escrituras hipotecarias podrán hacerse aquí o por escritura pública o por acta de reducción o pago, que deberá extenderse principiando al pie de la escritura principal y terminarse en papel sellado de 30 centavos. Recuerden que cada mención que encontremos de timbres y de papel sellado, debemos hacer caso omiso porque la ley de papel sellado y timbres ya no está vigente y no requiere que se compre esa especie fiscal, que no era más que eso, una especie fiscal para recaudar impuestos de manera indirecta y se usa papel común, papel simple, autorizada como los instrumentos públicos por un notario que la firmará y pondrá su sello, y firmada por el acreedor u otro a su ruego y los testigos. Aquí se habla de testigos, aunque en realidad no es necesario que hayan testigos, a menos que estemos en los casos en que la ley exige la comparecencia de testigos, o si alguna de las partes lo pide expresamente, o si el notario lo cree conveniente. Pero bueno, lo que quiero destacar es la doble manera en que se puede hacer una cancelación de una hipoteca, por escritura pública o por acta, autorizada por un notario que la firma y la sella. Entonces, la cancelación de hipoteca, pues, es un ejemplo de que se puede hacer. Y claramente dice que se va a extender principiando al pie de la escritura principal. Aquí se aplica lo que yo ya les había comentado sobre el artículo 52 en cuanto al acta de reconocimiento de un documento privado. Es similar, es parecido. Usted lo puede hacer a continuación de, en este caso, de la razón de inscripción que se da en el registro o en hoja separada. Lo más recomendable y lo normal es que se haga en hoja separada. Y al igual que en el documento privado que se hace con un enlace, lo mismo con la escritura pública de hipoteca, debidamente inscrita, porque recuerden que la hipoteca, si no se inscribe, no nace, no produce ningún efecto. La hipoteca tiene una doble solemnidad. Se debe otorgar en escritura pública la hipoteca y se debe inscribir.
en el registro de hipotecas. Y si no se cumple con esos dos requisitos conjuntamente, no existe, la hipoteca no existe, no nace a la vida jurídica si no se hace en escritura pública y si no se inscribe la hipoteca. Pero el acta, lo estamos aprendiendo con este artículo 743, puede hacerse en escritura pública, o sea, una matriz, o en acta notarial. Cuando se hace en acta notarial, repito, se puede hacer comenzando o como lo dice el artículo este, principiando al pie de la escritura principal, comenzándola allí, o en hoja separada, como se puede en el artículo, en el caso del artículo 52 de la ley de notariado, o sea, el documento privado reconocido. Y les estoy explicando que lo normal es hacerlo comenzando, o no, mejor dicho, en hoja separada. Y ese comienzo o ese principiando de que habla este artículo es el enlace. O sea, se le pone un enlace a la escritura pública debidamente inscrita de la hipoteca, se le pone el famoso enlace. En y en la hoja separada la ciudad de San Miguel. A las tantas horas de tal día comparece el señor y me dice que por haber recibido en entera satisfacción la cantidad que se le debía, cancela la anterior hipoteca y extingue la obligación garantizada por la misma y el texto que lleva un acta de cancelación. Entonces, el enlace representa la primera hoja de esa acta. Quiero ver si encuentro alguna para que ustedes tengan una idea más exacta de cómo es un acta de cancelación de hipoteca. Pero déjenme hacer una pequeña pausa mientras la busco. Ok, vamos a ver. Cancelación de hipoteca. Cancelaciones de hipotecas. Ah. Vamos a ver esta de acá. Aquí está. Vale, voy a mostrar esta. Mm. Vale, miren, aquí en pantalla tengo un ejemplo de un acta de cancelación de hipoteca. Si se fijan, está comenzando con eh, la ciudad de San Alejo, departamento de la Unión. Quiero ver si puedo hacer que la letra sea más grande para que puedan apreciarla mejor. Ahí está, en la ciudad de San Alejo, departamento de la Unión, y está la hora, la fecha, el notario autorizante, el domicilio del notario, y comparece el señor y están los datos de la persona que en su momento compareció. Ah, déjenme mejor aumentar el tamaño de la letra, más que aquí, no, aquí, sí, para que lo vean mejor. Vaya, yo creo que sí ya lo ven mejor. Entonces, vaya. Está el nombre de la persona, la forma en que se identifica. En este caso, él no está actuando en nombre propio, sino como representante legal de una caja de crédito, la cual se menciona, y se da la personería de él como representante legal de la caja. Y la parte, llamémosle medular, dice
en la cancelación de hipoteca. Todo esto es personería, todo esto que les estoy mostrando es personería de él como representante legal. Y dice, hijo de aquí, y en el carácter en que comparece me dice que según consta en la escritura pública anterior, fíjense, anterior, ¿y por qué dice anterior? Bueno, porque lleva un enlace. Entonces, esta acta está prácticamente amarrada con la escritura pública de hipoteca, debidamente inscrita, en este caso, a favor de la Caja de Crédito de San Alejo. Dice que según consta en la escritura pública otorgada en San Alejo el 19 de septiembre del 2001 ante el notario fundamental, el señor, y aquí se menciona el nombre de la persona que en ese momento era el deudor hipotecante. Se da la edad, la profesión, el domicilio, el documento con el que se identificaba, su NIP. Y se dice que constituyó a favor de la caja primera hipoteca y se describe por lo menos la localización del inmueble, su área o capacidad superficial, el antecedente registral. Todo eso como una referencia o una relación del inmueble que fue en su momento hipotecado. Dice que esa hipoteca se constituyó a fin de garantizar un préstamo que la caja le otorgó a otra persona, a otra persona. Él entonces estaba siendo un garante. Ahí aparece la cantidad que se había concedido, el interés, el plazo y la forma de pago que se mencionan en la escritura. Y que en garantía, el señor este fue el que constituyó la hipoteca, la cual se inscribió en el asiento 2 de la matrícula tal. Y aquí viene también lo que es medular en esta acta de cancelación. Dice que no habiendo obligaciones pendientes de pago a favor de la caja y a favor de ellos dos, y que estén garantizadas por esa hipoteca y no teniendo la caja nada que reclamar en razón de las obligaciones que garantizaba dicha hipoteca, declara libres y solventes a los deudores relacionados, especialmente al hipotecante, y cancela la hipoteca, declarando también libre y solvente el inmueble relacionado de la hipoteca que lo grababa. Grababa de gravamen con V, no de grabar como que fuera un video que está grabando, no que gravamen con V. Así se expresó el compareciente, que es el representante legal de la caja, a quien expliqué los efectos legales de esta acta compuesta de 3 hojas. Fíjense bien lo que les voy a decir. Si usted agarra esa acta ya impresa, ya físicamente impresa, son 2 hojas las que se agregaron y que se engraparon juntamente con la escritura de la hipoteca. Fueron dos, pero como el enlace representa la primera hoja, por eso se dijo aquí compuesta de 3 hojas. Es más, se aclara, la primera de las cuales comienza al pie del instrumento que se cancela. La primera de esas 3 hojas comienza al pie del instrumento que se cancela, como queriendo significar que hay un enlace entre el instrumento que se cancela, que es el de hipoteca, y el acta en la cual consta precisamente la cancelación y termina en la presente. Esta, llamémosle aclaración, resulta también muy importante para hacer ver que son 3 hojas y que la primera de ellas prácticamente es la misma hoja en que termina la hipoteca original, la que fue cancelada. Y leído que le fue por mí lo escrito íntegramente en un solo acto sin interrupción, manifiesta que está redactada conforme a su voluntad, ratifica su contenido y firmamos. Este entonces es un ejemplo, como les decía yo, de una cancelación de hipoteca. Volvamos a la ley de notariado. Esto también es muy importante y ojalá que a ustedes no se les vaya a olvidar.
Y es que en las actas no se pueden consignar contratos. Eso, por favor, pónganle mucha atención y está fundamentado en el inciso segundo del artículo 50. En las actas notariales no se pueden consignar contratos en las actas. Y entonces, ¿cómo así? O sea, ¿cómo hay que hacer entonces? Fácil. Documento privado reconocido. El documento privado, ese sí, puede contener contratos. No hay ningún problema. El documento privado puede ser un contrato. El acta lo que hace es darle valor de instrumento público a ese documento privado, en el cual, repito, se ha consignado un contrato en el documento privado, pero en el acta nunca. Nunca vayan a consignar un contrato directamente en un acta notarial. Nunca. Tienen que hacer el documento privado y el acta de reconocimiento de documento privado en base al artículo 52. Les pongo un ejemplo. Imagínense que eh, unas personas quieren hacer una compraventa de vehículo. Y usted ha escuchado, y tienen razón quienes lo han dicho, que la compraventa de vehículo es algo que se puede hacer en escritura pública y por ahí alguien ha dicho, y en acta, y en acta. Y así lo han dicho, y en acta. Pero, ojo, no es que usted va a agarrar una hoja de papel y va a imprimir en esa hoja de papel un acta como que si fuera una matriz, pero sin ponerle número de orden. Como que dice, comenzándola en la ciudad de San Miguel, a las tantas horas del día comparecen el señor fulano de tal y el señor fulano de tal, y me dice el primero que es dueño del siguiente vehículo y que por el precio de tanto se lo vende al segundo. Y el segundo me dice que acepta la venta y la tradición que se le hace. Todo ello en el acta. Eso no lo puede hacer porque estaría poniendo en el acta un contrato. Y lo que se dice de la compraventa de vehículos se aplica a cualquier otro contrato, incluyendo un mutuo. Usted, por ejemplo, no podría directamente en un acta hacer comparecer a una persona que le dice que en esta fecha ha recibido a título de mutuo de parte del señor fulano de tal la suma de tanto y que se obliga a pagarla dentro del plazo de 6 meses al interés del 2% mensual y mediante cuotas mensuales de tanto y el capital al final, etcétera, etcétera, etcétera. Usted no puede directamente consignar eso en el acta. Espero que me esté dando yo a entender. No puede en el acta incluir directa un contrato. Tiene que hacer un documento privado y a continuación o en hoja separada el acta de reconocimiento de documento privado. Ahí sí perfectamente procede. Contrato más acta de reconocimiento privado. Pero contrato en el acta no se les vaya a ocurrir en ningún momento hacerlo. Recuerden, lo otro que les quería explicar era que hay una gran diferencia entre el acta del artículo 52 y la razón del artículo 54. Repito, son cosas totalmente diferentes, con un formato diferente y con una finalidad o propósito diferentes también. Repito, no se vayan a confundir como muchos lo han hecho, demasiados lo han hecho. Manejemos un pequeño ejemplo.
un pequeño ejemplo. Ah, una persona desea, digamos, eh, sí, desea que un documento privado de compraventa de vehículo, una motocicleta, por ejemplo, o un carro, desea que se le haga, digamos, que se le dé valor de instrumento público a un documento privado que contiene una compraventa de vehículo, por ejemplo, o un mutuo, por ejemplo, o un arrendamiento de una casa para vivir en ella, por ejemplo, que son obviamente contratos, una compraventa, un mutuo, un arrendamiento, un comodato, un mandato o lo que sea, son contratos. Ok, entonces viene esta persona y el documento privado de compraventa de vehículo, por ejemplo, se lo presenta al notario. O el notario mismo lo elabora, como ya les he dicho que sucede en la práctica. En la práctica, no, no, nadie le va a llevar el documento ya hecho, el documento privado. No, nadie se lo va a llevar, insisto, ya hecho. O sea, es el mismo notario el que lo hace. Eso es lo común en la práctica. Y está bien que sea el notario el que lo haga. Ok. Pero viene y después de las firmas del vendedor y del comprador, fíjense bien el error. Vienen y le ponen la razón a la que se refiere el artículo 54. Eso es lo que le ponen en vez del acta a la que se refiere el artículo 52. Entonces, eso ejemplifica un desconocimiento, pero lamentable de las disposiciones legales aplicables. Un desconocimiento inexcusable, como dice la misma ley de notariado, que bien podría justificar una sanción, por lo menos un llamado de atención la primera vez y si lo repite ya una suspensión, porque no es lo mismo. Eso es lo que yo estoy tratando de explicarles ahorita. ¿Cuál es la razón de ser de la razón? De la razón. La misma ley le dice que no es necesario en ese caso levantar actas, sino que basta con una razón. O sea, el acta, digámoslo así, es un documento un tanto más extenso, un tanto más complejo, lleva más información, el acta. La razón es un párrafo pequeño, es un texto siempre, pero es un pequeño párrafo que no lleva tanto contenido, es más directa, más lacónica, más breve, la razón. El acta no, el acta es un poquito más extensa. Entonces, en su forma incluso son diferentes. Entonces, repito, la razón, la razón, que es un párrafo, un fragmento de texto, tiene una finalidad. Y la finalidad está, ya se me fue a saber para dónde esto. Vamos a ver si lo bajamos. La finalidad está aquí, artículo 54, aquí. Los escritos y demás atestados legalizados. Fíjense que aquí podemos hablar de legalización de firmas. Legalización de firmas. Los escritos y demás atestados legalizados de conformidad con el inciso anterior del mismo artículo 54 serán admitidos en las oficinas públicas y tribunales sin necesidad de presentación personal del interesado. Esa es la razón de ser, la finalidad, el propósito para el cual existe el artículo 54.
que un escrito, que una solicitud, que una petición, que un memorándum pueda ser enviado, que pueda ser mandado ya sea por correo, por mensajería o por un tercero, que pueda ser enviado sin necesidad de presentación personal. Entonces, esta actuación notarial parte de que se trata de algo que va a ser enviado, que se va a mandar a una oficina, a un tribunal, a una dependencia, a un ministerio, a un municipio, donde sea, se va a mandar. Porque si el interesado lo va a llevar en persona, no es necesario ponerle nada a la firma, no es necesario legalizarla, no es necesario autenticarla si él lo va a llevar en persona. Pero si lo va a mandar o si se va a presentar en algún momento en alguna oficina y no se va a hacer en persona, entonces sí, hay que legalizar la firma para que se lo puedan recibir, porque de lo contrario corre el riesgo de que no se lo admitan y a veces que ni siquiera se lo reciban. Claro, que no se lo reciban podría ser una ayuda para que usted se asegure de mandarlo en legal forma o llevarlo personalmente para que se lo admitan. Porque una cosa es que se lo reciban, lo cual lo hace el encargado, ya sea el secretario, el oficial mayor o un simple receptor para recibirlo. Y otra cosa es que se lo admitan. Eso sí ya le toca a la autoridad a la cual va dirigido el escrito. Él es el que se lo va a admitir o se lo va a rechazar. Entonces, en el caso de que se vaya a enviar, es necesaria esta razón. Razón que indica lugar y fecha en que se extiende y que será firmada y sellada por el notario solamente. Esto no es necesario que lo firmen los, llamémosle, los suscriptores originales del escrito o de la solicitud o del memorándum o de la petición o de lo que sea que se va a mandar. El- la razón no es firmada por ellos, solamente por el notario. En cambio, el acta del artículo 52, desde el momento en que se trata de un instrumento notarial formal, completo, que hay comparecencia allí. O sea, ante mí comparecen los señores fulano y mengano y me dicen y me presentan el documento que antecede. Hay comparecencia y por ende tiene que recogérsele la firma en esa acta a las personas que suscribieron el documento privado que se está reconociendo en ese momento. Entonces, esa es una gran diferencia adicional entre el artículo 52 y el artículo 54. Primero, la razón de ser. 52, dar valor de instrumento público, que tenga fehaciencia, que se pueda creer su contenido como si fuera un instrumento público. Y la segunda, mientras que el otro, el 54, es para enviar con alguien un escrito a otro lugar, a otra oficina sin presentación personal del interesado. Otra diferencia, en el artículo 52, por tratarse de un acta, tiene que ser firmada por los comparecientes a esa acta. Mientras que en el caso del artículo 54, por tratarse de una razón simple, llamémosle así, una simple razón, solamente el notario la firma y la sella. El notario solamente, los demás no. Sin embargo, como no hay regla sin excepción, me parece que podría haber un caso en el cual ah, se firme esa acta por personas, llamémosle, adicionales al notario. Y pónganse en este caso, miren, se lo voy a plantear aquí para que ustedes lo analicen, a ver qué me dicen.
Una persona le presenta a usted como notario, como notario, un escrito dirigido al juez de familia, el cual será enviado. Ah, es decir, no se va a presentar personalmente. Y le pide que le legalice la firma, la cual, opción uno, la cual ya fue puesta. O opción 2, la cual no ha sido puesta todavía. Fíjense bien los escenarios que les estoy planteando. Una persona le presenta a usted como notario un escrito dirigido al juez de familia. Digamos que se trata de un poder especial para que un abogado lo represente en unas diligencias de, qué sé yo, reposición de su partida de nacimiento o establecimiento subsidiario del estado familiar de nacido, ya que no hay un registro de su nacimiento en la alcaldía respectiva. Total es que hay que hacer un trámite judicial para que él pueda tener una partida de nacimiento. La persona tiene 18 años de edad, 19, nunca ha tenido documento con el cual identificarse, mucho menos pasaporte, ni carnet de minoridad, ni tarjeta de extranjero residente, eh, a lo mejor un carnet del equipo de fútbol allá cantonal donde juega, pero no ha tenido documento de identidad ni lo tiene todavía. No tiene documento de identidad todavía. De hecho, este escrito es para que un abogado le ayude a obtener partida de nacimiento y luego un documento, el documento con el cual identificarse, que podría ser el DUI. Ok, veamos una vez hecho este planteamiento, una vez hecho este planteamiento, ah, puede válidamente redactarse la razón del artículo 54. En ese caso, puede, repito, válidamente redactarse la razón del artículo 54. Vamos a ver. Dicha persona carece de documento con el cual identificarse. Vaya, vamos a ver los que están ahí pendientes de todo lo que sucede en la clase. A ver, Daniela, active su micrófono, por favor, y ensaye una respuesta para esta pregunta. ¿Puede válidamente redactarse la razón a que se refiere el artículo 54? Le escucho. ¿Qué se hizo, Daniela? Vamos a ver si todavía está ahí. Si todavía está. Está, pero no está. La vamos a remover, pues, para que ya no esté. Y así no me esté engañando de que ya está y en realidad no está. Vamos a ver, Laura, ¿qué piensa usted? Active su micrófono. Laura, Laura. Tampoco está. O no me están escuchando. Bueno, la vamos a remover también para que no me esté engañando pensando de que está y en realidad no está. Hola, Lick. Hola, vaya, sí está. A Ay, remover la iba discúlpeme. yo, mi bebé. Yo, que de malo que soy. Vaya, cuénteme.
Dígame, ¿cuál era la preguntita? Es Ahí que está andaba en por el baño, mil pantalla, ¿verdad? disculpas. Si es que no ha estado. Usted misma se quemó ya. ¿Cuál era la preguntita? Ahí está abajo, mire, puede válidamente redactarse la razón del artículo 54. Ah, no, pero es que si no ha estado de puro gusto es, aquí no va a venir a inventar o a imaginar algo. Si no ha estado escuchando la explicación, de puro gusto es. Digamos que el detalle aquí que hay que considerar es que la persona no tiene documento de identidad y le está pidiendo que le legalice la firma en un escrito de poder específico dirigido a un juez de familia. Entonces, la pregunta es si se podría en ese caso redactar la razón o, o mejor que lo presente personalmente, ¿verdad? Que podría ser la otra opción. ¿Qué pensarían ustedes? Vaya, mire, vamos a hacer una cosa porque yo veo que ustedes están y no están. Yo no sé qué tratamiento darle a eso. Vamos a hacer una cosa. Vaya, aquí es. Vaya. Uh, Alec, no sé si puedo responder la pregunta. ahorita la va a responder, ahorita la va a responder ahí en el grupo de WhatsApp. Ahí puede usted responder a una de las dos opciones que se han habilitado en el grupo de WhatsApp, porque necesito darme cuenta si están escuchando o no. Y esta sería una forma muy eficaz de lograrlo. Les voy a dar un minuto, ahorita un minuto para que conteste, si es cosa del otro mundo. Un minutito para que contesten. Gracias, gracias, gracias. Vamos a ver. Gracias, gracias. Voy a contar 10 segundos más. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y uno. Vaya.
Vaya, fíjense bien, vamos a regresar a compartir. Les he explicado en otras ocasiones que, de acuerdo con la ley de notariado, en el artículo 32, cuando una persona no tiene documento con el cual identificarse, eso no es un obstáculo para que pueda intervenir en actuaciones notariales. Y de hecho, la solución, llamémosle legislativa, es que esa persona se puede perfectamente identificar por medio de dos testigos, con el requisito doble de que esos testigos tienen que conocer a esa persona y también tienen que ser conocidos del notario. Eso creo que lo hemos discutido ampliamente en sesiones y confío en que la mayoría de ustedes eso lo logra comprender muy bien. Entonces, en este caso que está en pantalla, yo pensaría que no hay ningún problema. De hecho, este ciudadano lo que quiere precisamente es documentarse. O sea, por eso es que está iniciando ese proceso de, de establecimiento subsidiario de su estado familiar o la reposición de su partida de nacimiento para sacar un documento una vez que la obtenga. Ahora, si la firma ya fue puesta, igual se puede hacer la legalización de la firma, si ya fue puesta. En cuyo caso, en este caso, se trata del reconocimiento de la firma. O sea, cuando la firma ya viene puesta en el escrito, en el documento, en el memorándum, en la solicitud, en ese caso se trata de un reconocimiento. La persona dice, esa firma yo la reconozco, esa firma es mía, esa firma yo la puse hace un par de horas, la puse ayer, la puse, no importa, reconoce la firma. Pero cuando no ha sido puesta todavía, y se pone a presencia del notario. En este caso, el notario da fe de que es auténtica por haber sido puesta a su presencia. Lo que quiero aprovechar ahorita con ustedes es recalcar que como notarios nunca, digámoslo así, nunca vayan como a enviar para que otras personas recojan u obtengan la firma. Ah, nunca vayan ustedes a confiar, y lamentablemente tengo que decirlo, en nadie. No deben a confiar en nadie, ¿verdad? Porque la mayoría de los problemas que muchos notarios han tenido han surgido de la confianza que se ha depositado en otras personas y que han sido pues defraudados en ella, ya que se han dado algunas falsificaciones y el notario ingenuamente ha dado fe de que la firma ha sido puesta por una persona a su presencia, lo cual no ha sido cierto y ha resultado que la persona esa no fue la que firmó, sino que la firma se la falsificaron. Entonces, usted cuídese mucho en ese sentido y no vaya a permitir que sea pues procesado, fíjense bien, procesado penalmente con la amenaza de una sanción de prisión, o en su caso suspendido o inhabilitado. Entonces, no vayan ustedes, repito, a permitir que ninguna otra persona que no sea usted mismo eh, dé fe, ¿verdad?, de que la firma efectivamente fue puesta por la persona. Ahora, en el caso de reconocer la firma, porque ya está firmado el documento,
tiene que ser la persona también, la persona misma la que llegue con usted y le diga, mire, este documento que ya viene firmado, esa firma es mía. La persona lo tiene que decir a usted. No puede usted, en el mismo orden de ideas, confiar en lo que otras personas puedan decir. Y ello porque la función notarial es indelegable. Usted no puede delegar en nadie que haga algo que a usted y solo a usted le compete y le corresponde hacer. No puede, insisto, confiar ni delegar esa función en nadie. Ahora, si no tiene documento con el cual identificarse, pues en ese caso se puede identificar con testigos, los que son perfectamente llamados testigos de conocimiento, a diferencia de los testigos instrumentales o de asistencia, que son los que la ley exige para ciertos casos o que el notario considera oportuno eh, nombrar. Bueno, dicho eso, si se identifica con testigos, fíjense bien, si se identifica con testigos, aquí me sacó porque había una llamada que estaba entrando. Si se identifica con testigos, los testigos, bueno, ahorita no logro entender. Si se identifica con testigos, los testigos deben firmar la razón junto al notario. Esto lo traje yo a colación como una excepción a que la razón solamente la firma y sella el notario. Pero si se diera el caso de que él está legalizando una firma para lo cual necesita identificar a la persona que ha firmado, porque tiene que, así lo dice el artículo 52, 54, que es en el que estamos, una razón en que dé fe del conocimiento o identidad del otorgante. Entonces, como lo tiene que identificar, si lo identifica con un documento, pues entonces no hay ningún problema. Lo identifica con un documento. Pero si lo identifica con testigos, esos testigos tienen que firmar la razón que el notario está escribiendo debajo de la firma que está legalizando. Así que ese es un caso de excepción. Bueno, el otro ejemplo que les quería yo mostrar, ah, ok. El otro ejemplo que les quería mostrar es el siguiente. Vamos a ver. ¿Cómo se redacta? ¿Cómo se redacta la razón cuando lo que puso el interesado en el escrito es una huella dactilar y otra persona ha firmado a su ruego? Bueno, les recuerdo que muchas veces, especialmente en países como el nuestro, nos encontramos con personas que no saben o no pueden firmar. Eh, recuerden que no saber y no poder firmar son cosas distintas. Eso lo hemos discutido también y lo estamos repasando hoy. Son cosas diferentes. Cuando no se sabe firmar, no es necesario explicar el por qué.
Pero cuando no puede firmar la persona, entonces tiene que explicarse el por qué. Ok. Ahora, ¿qué pasaría o cómo se redacta la razón del artículo 54 cuando lo que puso el interesado, que es el interesado en el escrito, es una huella y otra persona ha firmado a su ruego? Ojo, fíjense que, ojo, la redacción en este caso es, digamos, es diferente, es diferente de la razón usual. Es decir, como cuando la persona sí ha puesto su firma. Entonces, ojo, no vayan a autenticar o legalizar una huella. O sea, no vayan a decir en ese caso, doy fe que la huella que se puso en el anterior escrito es auténtica por haberla puesto a mi presencia el señor fulano de tal, de tantos años de edad, comerciante de este domicilio, a quien conozco e identifico mediante su documento número tal. No vayan ustedes a poner eso de que usted está dando fe de que la huella es auténtica, porque no se legalizan o autentican huellas, se legalizan o autentican firmas. Entonces, la redacción sugerida sería la siguiente. Doy fe que la firma puesta en el escrito que antecede es auténtica por haber sido puesta o reconocida, según el caso, por el Señor. Y en esta parte, ustedes pongan todos los datos generales de la persona que firmó, de la persona que firmó a ruego. Y agreguen quién me consta que ha firmado a ruego de la señora o del señor fulano de tal. Y en esta parte pongan los datos de la persona a cuyo favor la anterior firmó a ruego. Es decir, ustedes tendrían que aclarar que en ese caso han intervenido dos personas. La persona que firmó a ruego, cuya firma usted está legalizando, y la persona a cuyo ruego se firmó. Que en ese caso basta con que usted diga que a usted le consta que la persona que firmó lo hizo a ruego de la persona que no firmó, la cual puso su huella, pero la huella no tienen por qué ustedes legalizarla, porque la actuación aquí no es legalizar una huella, sino una firma. Esa razón, dice el artículo, tiene que indicar el lugar y fecha en que se extiende y será firmada y sellada por el notario. O sea, aquí no van ustedes a hacer firmar la persona que firmó a ruego. No, 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 no. Repito, el único caso de excepción que yo conozco en que otras personas adicionales al notario firman es la de los testigos de conocimiento. Probablemente, probablemente, híjole, sería un caso un poco sui generis, pero se lo voy a plantear. Vamos a ver. Se lo voy a dejar planteado para ver si están poniendo atención. ¿Cómo se redactaría la razón y quiénes firmarían en ella? Bueno, la razón del artículo 54, para que quede claro de qué estamos hablando, de la ley de notariado. ¿Y quiénes firmarían en ella?
en el caso de que un extranjero que no habla castellano le pide a usted como notario, por medio de un intérprete, que le legalice la firma? Fíjese bien, ¿cómo se redactaría la razón del artículo 54 de la ley de notariado y quiénes firmarían en esa razón en el caso de que un extranjero que no habla castellano le pide a usted como notario, por medio de un intérprete, que le legalice la firma o que le autentique? Porque muchas veces legalizar una firma equivale a autenticar. Legalización o auténtica de firma vienen a ser sinónimos. Bien, ah, vamos a dejar hasta acá estos comentarios. De todas maneras, era una retroalimentación, una especie de repaso de algunas cuestiones, contestar preguntas que ustedes nunca hacen, para suerte mía y para desventaja de ustedes, porque aprenden menos, en mi opinión. Pero bueno, vamos a quedarnos acá. ¿Tienen alguna pregunta antes de... ah, en el chat me ponen como que es en el chat la cosa? Si no es en el chat, es en vivo aquí, con cámara abierta, si fuera posible. Bueno, ¿tienen alguna pregunta antes de pasar la asistencia? Bien, habiendo pasado 10 segundos desde que les pregunté, vamos a detener la grabación.